Pues aquí la universidad también ha tenido un gran reconocimiento y para nosotros pues en este coloquio es un gusto, un honor. Gracias, Benjamín, por aceptar y ser parte del evento. Sin más preámbulo, la conferencia que nos dará se titula El lugar de las artes en la interculturalidad, que para nosotros va a ser muy valioso porque en nuestros libros hemos abordado la interculturalidad desde varios puntos de vista, desde distintas miradas, pero el papel de las artes creo que es un referente importante del que no hemos explorado y de ahí la importancia de esta conferencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues platicaremos sobre el lugar de las artes en la interculturalidad. El tema de la cultura pues es todo cabe en la cultura. La cultura es el jarrito, es donde todo se acomoda y es lo que crea o lo que produce. Me están dejando solo aquí. Es lo que produce la sociedad. Dicho de otro modo, la sociedad produce la cultura, pero inversamente la cultura produce sociedad. Entonces la cultura resulta ser todo lo que hace el mundo humano, pero también todo lo que constituye a la humanidad nueva, a la humanidad que va haciendo. En ese sentido, la cultura es la actualización de la tradición, y si nos ponemos a citar a Mircea Eliade, que nos dice que el mito es la actualización de lo que sucedió en aquel tiempo, pues entonces tenemos a la cultura como el gran mito de la sociedad. Y ese mito social es que la cultura se produce cuando en realidad la cultura produce sociedad. Dicho de otro modo, la cultura solo se produjo al inicio. Cuando el ser humano llegó a ser humano, entonces se produjo la cultura. De ahí en adelante esa cultura ha creado a los seres humanos. La ampliación entonces de lo que sucede en el mundo para interiorizarlo, para constituirlo en mundo propio, pues todo eso es la cultura, que se vuelve cada vez más el significado de algo, pero reiterado. Si algo no se reitera, va a ser difícil que sea parte del patrimonio cultural, será parte de la memoria quizás. Y entonces tenemos una diferencia entre memoria y patrimonio. Memoria es todo lo que podemos acordarnos porque ya pasó, pero patrimonio es lo que queda, nos acordemos o no de ello. Sí, por ejemplo, cuando el niño nace, el humano recién nacido entra a un mundo en el que ya se le recibe con la tradición, con el lenguaje. ¿Qué niño? Con la medicina, la sala de atención del parto, con la profesión económica, el médico, el ginecólogo. O sea, si analizamos la circunstancia en que en el mundo actual la clase media y en Occidente llega al mundo, pues tenemos entonces un significado recurrente de las diferentes cosas que van formando la cultura y que ya reciben al recién nacido sin que haya pedido el idioma, y ese idioma lo va a formar o deformar, si quieren verlo así, es decir, le va a imponer que piense de tal modo. Ni modo, nació en México y el español de México es del siglo de oro y es un pensamiento barroco el que está en ese idioma, y una vez que alguien nace en México nace barrocamente, nace con una cultura que se le interioriza y los significados reiterados que decimos pues los van a llevar a ser. Entonces la cultura es el modo en que la comunidad nos llega a ser, nos obliga a ser. Y eso vale para todas las expresiones culturales, políticas, religiosas, creencias, tradiciones, relatos,
todo nos forma así. Pero claro que el patrimonio originalmente es visto como esa cosa sólida, ese templo, esa vasija, ese escudo. Y entonces el patrimonio lo vemos primeramente como algo tangible, como los utensilios. Mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez le gustaba decir que hay sociedades sin religión, sociedades sin política, sociedades que al fin pueden tener cualquier carencia, pero que todas las sociedades tenían arte. Y eso siempre me sorprendió desde mi juventud. Fui joven alguna vez. Y desde esa juventud tenía la sorpresa de que hubiera sociedades que no tuvieran cualquier cosa, pero todas tenían arte. Un tiempo me di a la tarea de buscar la sociedad sin arte. La voy a encontrar. Bueno, 40 décadas después, nada más 4 décadas después, no he encontrado una sociedad que no tenga arte. Porque del patrimonio que las sociedades tienen, su patrimonio cultural, es lo que van usando, lo que van viviendo. Pero en cierto momento, la lanza del cazador se pinta con la sangre del animal, con una hierba, con un tizón, pero no se pinta para propiciar, ni para distinguir siquiera, sino para que sea más bonita, para que se vea mejor. Me imagino el primer cazador ensangrentado del animal diciendo, voy a ponerle aquí porque se ve bonito, tiene más color. El origen del arte sin duda está vinculado al utensilio como un añadido estético, como algo que está ahí solo para ser percibido, no para ser utilizado. Y cuando el patrimonio cultural nos da algo que está para ser percibido, esa percepción es parte ya de la cultura, ya no es el utensilio, ya es la percepción del utensilio, y no en lo que tiene de útil, sino en lo que tiene, no de inútil, pero sí de separado del útil. Aunque esté junto, está separado porque es para observar. Y eso lo podemos notar tanto que si uno va a un museo histórico, lo que va a ver son vasijas, armas, instrumentos musicales, que no están allí para ser pulsados, para ser utilizados, sino para ser percibidos. Y eso nos indica que la capacidad de ampliar nuestra dimensión estética que tiene la cultura es algo que lo acompaña naturalmente. Digo, no de la naturaleza, sino de modo no impuesto. De tal forma que la naturaleza del arte, que es lo digno de ser contemplado, es la parte de la cultura que primero se nota como algo intangible. Después ya, como ustedes saben, en los estudios culturales, siglo XX, patrimonio intangible, se convierte en un concepto. Pero es que el arte ya era intangible, en el sentido de un añadido estético, porque ya era una percepción, un acto perceptual. Y el acto perceptual es de la persona. Y aquí lo importante es que nuestra percepción está diseñada por la cultura. Solo podemos percibir diseñados por la cultura. Y por lo tanto, el tipo de arte que encontremos en los medios culturales, pues va a ser una vinculación, una obligación interior a la que no podemos escapar. Imagínense pues al poeta Homero, que está declamando los versos en griego antiguo en el siglo X antes de nuestra era. Bueno, pues está hablando en el idioma que existía y que estaba disponible en ese momento. Ahora tendríamos muchas dificultades para que un mexicano del siglo XXI, joven de 15 años, vaya a declamar en griego de aquel tiempo, ni los griegos contemporáneos. Sin embargo, ese lenguaje ese lenguaje que se le impuso a Homero, es precisamente lo que hace que la grandeza de la poesía originaria de Occidente esté dada como un intangible obligado para Homero. La multiculturalidad sería encontrar varios decires
varios significados de diferentes culturas, de diferentes imposiciones culturales en un objeto convergente. En ese sentido, la cultura que nos forma, a la que formamos pero que nos forma, es una cultura que es a la vez una identidad. Y es una identidad en ese doble sentido que estaba señalando. Por un lado nos identifica, ¿sí? Es decir, la cultura es identificadora. Aquí la cultura mexicana, la cultura china antigua, la cultura china más antigua, la cultura prehistórica. Y entonces podemos ir hacia atrás, hacia adelante, a los lados, y con eso vamos pudiendo conceptualizar e identificar a la cultura. La cultura nos identifica, pero al identificarnos nos señala, y entonces lo que hace es permitirnos identificarnos con ella. Es decir, con las otras personas con las que compartimos esa cultura. Compartir cultura es compartir identidad. ¿Qué hacer entonces con la multiculturalidad? ¿Estaríamos en una multiidentificación? Sería muy difícil. Habría que ser políglota, cosmopolita, desarraigado, para poder ser parte de varias culturas a la vez. Han sucedido casos importantes. Vladimir Nabokov, cuya lengua originaria es el ruso, es de los principales escritores en lengua inglesa. Ahí podemos ver ese tipo de cosas donde desde esa identificación interior el artista es multicultural. Pero no vamos a esperar que sea nada más un solo artista multicultural, sino que tendremos que estar abiertos a esa multiplicidad. Y por lo tanto, si no podemos identificarnos con otras culturas, sí podemos al menos aceptar que otros se identifiquen con otras culturas. Y eso históricamente lo hacemos muy fácil, porque somos capaces de aceptar pues, la cultura egipcia de los faraones. Yo no he visto a nadie pelearse porque los faraones tenían esclavos haciendo pirámides. Pero cómo no, pues imagínense la explotación de 2 millones de personas acarreando piedras desde fuera del desierto para levantar un monumento fúnebre y científico, porque había una identidad cultural. ¿Por qué nadie se enoja con los faraones? Pues porque aceptamos que allí están como parte de nuestra identidad histórica. La imposición que nos hace Occidente es que aceptemos la historia. Y entonces nuestra cultura actual, nuestra interior, ya es histórica. Y esa cultura histórica la aceptamos sin ningún problema. Desde ese punto de vista, todos nosotros somos multiculturales por dentro, porque aceptamos culturas que no están aquí, que estuvieron en algún lado y cuyos significados reiterados se encuentran donde estamos, donde estemos. Pero ¿por qué no aceptar igualmente con la misma displicencia de decir los faraones, a decir el prójimo, los otros, los que piensan distinto, los que hablan otro idioma, los que tienen otra historia, los que han estado en lugares diferentes, los que tienen otras experiencias, los que sus significados reiterados han sido en otro sentido que no es el nuestro, que ni siquiera nos lo imaginamos? Ahí tenemos más dificultades. Así que un programa de multiculturalidad requiere una apertura desde dentro, desde nuestra cultura incorporada, nuestra cultura aceptada, para reconocer a los otros en el sentido de otras culturas. Si fuéramos honestos, supongamos que fuéramos, tendríamos que aceptar que nos queda más cerca la cultura china contemporánea y la cultura de los faraones que da origen a toda la cultura mediterránea, que es todo el occidente. En ese entendido debiéramos estar más cerca entonces de los chinos contemporáneos, pero hay una prohibición, hay un corte en el que se nos impone no solo el significado, sino la valoración del significado. Y creo que el siglo XX llegó a esa idea de la identificación de los significados
en una dificultad que plantea Aquilino Duque en un libro que se titula El suicidio de la modernidad, en el que dice que hemos pasado de la prohibición a la permisión. Y lo que antes estaba prohibido ahora se permite, pero al permitirlo es para imponerlo. Se nos permite conocer la cultura china siempre y cuando la mantengamos lejos, porque la cultura que se nos impone es la cultura occidental. No podemos aceptar entonces, además de que está en chino, eso se los confieso. Cuando me llegó mi certificado del primer curso de chino en la Universidad de Pekín, dije, no sé cómo hice esto porque está en chino. Bueno, la apertura entonces nos daría la necesidad de que nos liberáramos de la imposición cultural, lo cual es imposible. Entonces hay una obligación a que nos identifiquemos con la cultura occidental, judeocristiana, capitalista, pónganle todo lo que quieran, y por más que luchemos, se nos impone. Yo me imagino al subcomandante Marcos en el 94, en la selva, con un lanzador de satélite AT&T en una Mac portátil, diciendo que muere el capitalismo. ¿Por qué? Pues porque por más que uno sea rebelde, contrario, lo que está haciendo es expresar la rebelión en el interior de la cultura que se nos impone. Y esto nos crea un problema de multiculturalidad porque es muy difícil oponernos a lo que somos. Y lo que somos es la imposición cultural, el idioma, el pensamiento, las tradiciones, los héroes, la patria, todo, el arte, todo lo que percibimos de nosotros mismos es esa cultura histórica, multicultura histórica que nos han impuesto y desde la cual nos rebelamos. Y pues ya somos los rebeldes que esa cultura esperaba. Tenemos entonces que darnos cuenta de que hay una interiorización individual. De hecho, de otro modo, no existe la cultura fuera de las individualidades que se identifican con ella, porque solo existe la cultura al momento de ser percibida. Prueba de ello es que quien nace sordo no se le impone el idioma de sus padres, como al que oye que se le impone el idioma de sus padres, lo cual nos indica que la percepción es la puerta de entrada de la imposición cultural. Y el arte, como veíamos, es aquello que está hecho exclusivamente para ser percibido, está fuera de lo útil. Y en esa idea de la dignidad de la percepción, pues estamos en una dificultad. Porque la cultura es individual a la vez que es de toda la comunidad, pero solo digamos, no es una entidad externa donde si se mueren todos los de una comunidad, la cultura sigue existiendo. Eso no puede ser. La prueba contundente de eso es cuando muere un idioma. Había un idioma nórdico que solo tenía ya 2 hablantes vivos muy viejos y estaban peleados entre sí. Parece como una broma cruel del destino. Pero murieron sin hablarse, es decir, sin hablar la lengua de sus ancestros, y allí murió la cultura porque murieron las personas. Lo cual debe quedarnos claro que la cultura no es algo plenamente objetivo, sino plenamente perceptual. Y en ese entendido, la multiculturalidad sería la aceptación de percibir culturas que no son la que se nos ha impuesto, en los mismos términos en que percibimos la cultura que se nos ha impuesto. No percibir la multiculturalidad como algo ajeno, como le voy a dar chance a la otra cultura, voy a estudiar la otra cultura, no. Voy a dejar que esa cultura se me imponga, me haga una inmersión mental, tal como lo ha hecho la cultura que soy. El arte está en los mismos términos como una entidad que está objetivamente allí en la obra, pero que solo se actualiza en la percepción. Y aquí hay que hablar de ese tipo de construcción artística en 2 sentidos. Por un lado, el arte de las comunidades, su expresión, y por otro lado, el arte de masas, la imposición sobre esas expresiones comunitarias. El arte como pieza crucial de la cultura
es lo que ha permitido que las comunidades hagan su expresión identitaria más profunda, sus alimentos, sus platos, su ropa, sus canciones, sus danzas, sus ceremonias. Y las comunidades lo fueron formando, reiterando los significados, aprovechando la imposición, matando el pasado, o que les maten el pasado y les regalen el presente, cualquier cosa. Pero siempre es una expresión de las comunidades, es un tipo de arte genuino, auténtico. Pero hay otro tipo de arte que está vinculado a lo que se conoce como cultura de masas, que es el arte que se le impone a las comunidades para que ya no hagan su tradición, para que no reiteren sus propios significados. No hablaremos demasiado de la cultura de masas, pero pensemos entre un son de los Tuxtlas en un fandango, que lo oyen 200 personas, que lo tocan 5 personas, que lo zapatean 50 personas, y lo comparamos con la última barrabasada del último líder de la moda musical en Pinterest, ¿cómo se llama? La plataforma esa, Spotify. Pinterest es de pintura. Qué error tan grave. En Spotify, que nos hace mancharnos, como su nombre lo indica, estar en donde está la mancha, el punto. Entonces, en ese sentido, tenemos 9 millones de descargas en 2 minutos. Y entonces los jóvenes que iban a bailar en el fandango prefieren ponerse unos tapones en las orejas, jamás escuchar el son, y ponerse entonces a aceptar la imposición de la cultura de masas. ¿Cuál es el efecto de esto? Algo que en un artículo disponible en línea he llamado la muerte del folclore. Es decir, cómo la expresión genuina de la comunidad muere al imponérsele en la cultura de masas. Con esto, lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo es que de la multiplicidad de culturas sucede el fenómeno que decía Kostas Axelos, filósofo griego del siglo pasado. Axelos dice que cuando se lanza el Sputnik en 1957, lo que se está lanzando al espacio es el aplanamiento del planeta, donde lo que alguien percibe en un lugar, lo percibe también otro en otro lugar, hasta que ya en las redes mundiales todo el mundo percibe lo mismo en todas partes. Hay un aplanamiento de la percepción y las comunidades dejan de expresarse para convertirse en receptoras de expresiones ajenas, de expresiones impuestas en el aplanamiento. Las artes entonces, que eran expresiones autóctonas y que nos daban una multiplicidad cultural, se distinguía, se identificaba la otra cosa, lo otro. Estamos ahora haciéndolo sin la identificación del otro, sino la misma identidad para todo el mundo. Hay una película europea muy graciosa, porque después de un viaje por varias ciudades de Europa, el turista muestra las fotos que toma. Entonces, aquí está Londres, es un McDonald's, y aquí está Bélgica, y es un Q&A, no sé cómo se llaman, y el Starbucks Books y todo eso, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque lo que fue a ver en todas las ciudades distintas son las mismas franquicias que salen en todas las fotografías. Pero claro, eso es pura imaginación, no es que suceda. Se pierde entonces la expresión autóctona y se aplana la multiplicidad cultural y se crea la interculturalidad que va a la saga. Se crea frente a algo que siempre existió pero nunca había sido tan poderoso, que es la cultura dominante. Siempre hubo una cultura dominante, pero esa cultura dominante ahora es dominadora. No solo dominante, sino dominadora. Ahora se está imponiendo conscientemente para destruir eso. El Plan Marshall en 1950 incluye toda la línea de inversión cultural y de billetes verdes para acabar con el arte europeo y llevarse todo el arte a Nueva York y crear un arte no ideológico, más específicamente el expresionismo abstracto, donde los comunistas no se pudieran meter su ideología porque no hay figuras, no hay mensajes, ¿no? Solo hay presencia de la pintura o de otras cosas. La cultura de masas, la lata de sopa, el mueble prefabricado, es decir,
la industria. Y eso es un proyecto cultural. Hace rato les decía que en Guanajuato se hizo el proyecto cultural de crear una universidad, crear una ciudad turística, y 70 años después es una ciudad turística y cultural, con festival mundial, con cosas. Pero eso es un diseño de política cultural. Bueno, pues el Plan Marshall ha hecho el diseño de política cultural para acabar con la interculturalidad, con la multiculturalidad, y crear la cultura dominante como dominadora y que domine a todo mundo. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros días. Hay varios ejemplos, pues quisiera poner un ejemplo histórico que es el Imperio Romano y los emperadores romanos escribiendo en griego, porque la cultura griega tenía lenguaje por ser dominante. Pero no es que los griegos hayan obligado a los emperadores romanos a hablar en griego, sino que los emperadores tomaron lo mejor que había en la cultura griega y se lo apropiaron. Es decir, se identificaron con eso, pero no le impusieron el latín a los griegos, que siguen hablando griego hasta nuestros días. Si no, pues estarían hablando latín, como nosotros español, en vez de las lenguas autóctonas. Entonces es un caso histórico. La lengua, por eso se dice que es materna, y la lengua materna es la que nos cobija, nos nutre, también la que se nos entrega y nos impone. Pero estas otras lenguas que no son maternas, las lenguas patriarcales, les podemos decir, son a las que se traduce. ¿Qué nos pide en la Academia Mexicana, los órganos de control y dispendio del dinero en la cultura mexicana? Que se publique en inglés, tal como dijo un rector de la Universidad Veracruzana, que fue también presidente, secretario general de ANUYES: si usted no estudia en el extranjero no puede ser bueno. Al doctor Salmerón le agradezco eso porque me hizo muy mexicano. Entonces dijo eso, ¿no?, en una reunión oficial: si usted no estudia en el extranjero no puede ser bueno. Pues así está la cultura y la imposición y lo que es la lengua materna. Actualmente el inglés como idioma oficial en México, por lo menos en términos académicos, nos indica pues lo que hay, la lengua a la que se traduce o de la que se traduce, la lengua que dice y que tiene la palabra, la lengua que tiene el decir. Esa es la lengua que domina, la dominadora. Si ustedes ven todo lo que está sucediendo en la tecnología, sucede lo que en un artículo llamo el world digital. O sea, todo está en inglés. El world, con la L así, world. El world digital. Porque todo en el mundo está sucediendo en inglés. Todas las computadoras del mundo están en inglés, aunque estén en chino. Cuando daba clase en la Universidad Estatal de California, estaba una red de computadoras para la clase, que era una clase de traducción, excepto 3 computadoras que estaban en chino. Los estudiantes chinos le cargaron el Windows en chino. Entonces nadie podía verla más que los chinos. Entonces las demás computadoras estaban en inglés, pero esas 3 estaban en chino. Pero al prenderlas decía Windows, con su emblema de Windows. O sea, estará en chino, pero está en inglés. Lo cual nos muestra entonces que la cultura, como propiciadora de la lengua materna, está en peligro. Y si bien debemos aceptar las otras maternidades culturales, las otras lenguas, los otros significados reiterados, creo que también la interculturalidad implica que haya multiculturalidad. No se puede interculturalizar si no hay multiculturalidad. No habrá ya culturas con las cuales enlazarse, porque no tenemos ya salida en ese destino. Bueno, pues eso es lo que yo les quería platicar sobre cómo el arte nos enseña la percepción como eje de la cultura. Nos enseña que la cultura es una interiorización desde la percepción, y eso es propio de lo artístico, y luego se amplía lo demás. Y esto sucede para que podamos percibir en los zapatos del otro, poder ver lo que alguien más está viendo con ojos que no son nuestros, y aceptar esto, ¿no? Y pues muchas gracias.
Pues agradecemos mucho al doctor Benjamín la conferencia inaugural. Creo que nos abre muchas reflexiones a los miembros de la red y de los que van a participar, porque si bien es cierto que hay muchos compañeros que trabajan en las comunidades o que forman parte de las comunidades, ¿no? Y yo creo que es interesante abrir. Y bueno, decir brevemente, el doctor Benjamín Valdivia fue el creador aquí del posgrado de la maestría y doctorado en artes, que ya tituló más de 100 estudiantes, y se cierra y se crea el doctorado iberoamericano en teorías estéticas, que ese es en línea. Y bueno, si alguien por ahí está interesado, creo que lo que nos expuso en la conferencia magistral son una de esas líneas que también se abren en este posgrado, en el que podrían pensar en un futuro, pero no viene a promocionar el posgrado, sino más bien decir cómo desde la propia Universidad de Guanajuato, de lo que ya nos refirió, el arte ha sido muy importante, y con otra mirada de la interculturalidad, ¿no? Creo que nos abre nuevas vetas de estudio, nuevos caminos. Y ahora, pues no sé si alguien tuviera algún comentario, una pregunta, queja también. ¿Algún chascarrillo? Algún chascarrillo o alguna experiencia de sus propias comunidades. Yo creo que aquí es un espacio muy idóneo, ¿no? Sí, se escucha, sí. Es parte del claustro. Muy interesante. Creo que yo comentaba sobre el arte y el tema de la cultura, que es polisémico también la discusión en la parte tanto objetiva como subjetiva de la cultura. Y yo pensaba, por ejemplo, a mí, el tema que voy a traer acá es la lengua materna, y sobre el tema de las botas, de las botas maternidades, me da mucha atención, las maternidades impuestas también a venir de conquista. Y entonces es que en el caso que cuando moría una lengua, moría una cultura. Yo me pregunto si la lengua podría ser realmente la cultura muerta, solamente es una parte de esa gran, de esa nueva policía, y de otro sentido, pues sí, estamos viviendo contextos globales, posiciones también epidémicas. Creo que eso va a venir en considerar de las me pregunto cómo podemos pensar también en la reconstrucción de ese tipo de cultura, pues para pensar en culturas mucho más interculturales. O ustedes siempre hemos sido capaces de estar aquí, solo que se han visibilizado. Digamos, estas culturas globales, las maternidades puestas también en la actividad para esa visibilización. Entonces, el reto aquí es pensar cómo podemos vivir a partir de una tradición. Hay muchos videos de libros del pueblo mexicano. Esta sería una reflexión que me queda entre Sí, desde luego la lengua no es el eje de las culturas. Hablamos del sordomudo. Yo crecí entre sordomudos y había cultura. Más bien el lenguaje de las señas sería una cultura también distinta. Pero el tema de que cuando muere la cultura muere el significado en ese sentido de apropiación del mundo con ese esquema, pues sigue siendo válido. El problema que tenemos es el del rebelde en los mismos términos de su cultura. De hecho, como decíamos, ser rebelde dentro de la cultura, nosotros estaríamos hablando de una desconstrucción, o mejor dicho en francés, deconstrucción, porque ya en español ya le quitaron la S porque en francés no se usa. Entonces el concepto mismo de desconstrucción, pues ya es un concepto francés, un concepto francés de los académicos del primer mundo, que se oponen desde Francia a los de Estados Unidos y nos hacen a nosotros militantes de uno o de otro.
Entonces lo que dicen los franceses es no les dejemos todo a los que nos quitaron con el plan Marshall el arte, sino que vamos a desconstruirlos lo que ellos construyeron. Pues es una rebelión muy francesa. Pero claro que la Revolución Francesa pues, nos ha llevado también a la independencia de México y otras cosas. Entonces el problema de oponernos es que nos oponemos dentro de lo que la cultura permite oponerse. Es muy difícil oponerse desde fuera de una cultura en la cual uno está interiorizado, porque el idioma mismo que usamos es el idioma impuesto para rebelarse. ¿Impuesto por quién? Pues por los que se rebelan allá arriba. Entonces tiene sus dificultades, pero desde luego que algo hay que hacer, tampoco hay que quedarse callados, ¿no? O sea, vamos a ver qué vamos a hacer. Pues vamos a hacer algo, por ejemplo, algo de nuestras comunidades frente a la mundialización. Pues es como pocos frente al mundo, 12 para el patíbulo. Pues sí, pero creo que el mundo está esperando nuevas transformaciones siempre dentro de las culturas que ya están. Adelante, el doctor José Lubín, que bueno, mencionar que nos visita desde Medellín, Colombia. Bienvenido. Gracias. Pues yo también trabajos y bien inspirado con la producción. Yo la verdad me encanta mucho la parte de la política del paisaje. Fui hijo de campesinos de Colombia, entonces el golpe de conducir, la verdad, esto es algo de No voy a atravesar. comunidades. No alcanza. Tradiciones y todavía se conservan como es especialmente interesante que voy a hablar de expresión. Y ahora, precisamente, tenemos una nueva tecnología para aprovechar esa oportunidad que se nos conservó, porque eran indígenas, eran indígenas o campesinos que vivían en zonas muy alejadas. Colombia es un país muy agreste topográfica, es como Colombia, un geógrafo decía, la Tíbet de Sudamérica, porque son montañas y montañas por todos lados, es muy difícil llegar y todavía tenemos problemas de que se puede llegar a 20, 25 kilómetros por hora o viajar a esas velocidades. Y todas esas culturas viven mucho en sus tradiciones de hace 50, 100 años o más. Entonces, eso es interesante. Guanajuato me parece tiene cierta similitud con algunos paisajes en Colombia, pero lo que quería decir, profesor Benjamín, es que precisamente lo que quiero mostrarles acá es como el calco de lo que usted está diciendo. Es un escritor que para mí, yo lo estoy proponiendo como uno de los padres del realismo mágico latinoamericano mañana, y es precisamente es un escritor que escribe toda su cultura, escribe su tradición, una tradición de hace 200, escribe lo que sus abuelas, tatarabuelas le contaban. Él se mantenía en la cocina escuchando, porque en Colombia es muy tradicional eso, que en las noches la gente se reunía a contar sus historias y a contar todo lo que los abuelos, los papás, las aventuras, como ese, lo mágico que es cultura. Y Tomás Carrasquilla, él le encantaba eso. Incluso le encantaba tanto y leer historias que los profesores le prohibieron leer, porque vivía apasionado desde su pequeño por eso. Entonces, pero en Colombia nadie lo quería, porque no contaba sino cuentos de viejas. Y todos los en finales del siglo XIX, la mayoría de los poetas, escritores colombianos estaban inspirados en Francia, en las nuevas tendencias que venían de Europa. Incluso los mismos paisajes, todo en Colombia se inspiraba mucho en París y en Europa, y se criticaba mucho. O sea, había como un nuevo lugar, un nuevo espacio no había una geografía sensible
para lo nuestro. Entonces ya eso cambió mucho después en este siglo, desde este año 50-70, donde ya empezamos a pensar más en lo nuestro y como nos decía el profesor Benjamín, cómo nuestras percepciones pueden rescatarse. Esos epistemicidios que se están dando por las redes globales, podemos como hacerles frente. Y eso es precisamente una de las charlas que quiero mostrar referente a el trabajo que vengo haciendo en Colombia. Muchas gracias. Sí, yo creo que tal como nos cuentas, lo que antes era un acto se convirtió en el texto de Carrasquilla. Entonces ya no es el acto de la comunidad, sino el texto de Carrasquilla que está rescatando. Entonces el rescate es una de las formas nuevas de la percepción textual, que ya no es el cuento de la gente en la cocina, sino el relato de que había gente en la cocina contando la historia. Entonces hay un desplazamiento del contar la historia en vivo en la comunidad al relato que dice que se contaban las historias en vivo en la comunidad. Justo a eso me refiero cuando el folclore muere, porque Carrasquilla rescata la tradición, pero no impide que muera el acto que desapareció. Dejamos una última. Sí, Benjamín, el doctor Amarup. Bueno, dos. Bueno, Aguascalientes y Michoacán. Dos últimas. Sí, rápidamente, bueno, pues comentar y una especie de reflexión con lo que decía mi compañera Claudia. Cuando se muere una lengua, se muere una cultura. Me pongo a pensar, por ejemplo, nosotros como purépecha hablantes tenemos una expresión cultural muy interesante que es la pirecua, y la pirecua se canta en nuestra lengua. Si se acaba la lengua, pues ya no habrá pirecuas. No escucharemos esos o no entenderemos más el canto en nuestro idioma. Pero bueno, el comentario más general radica precisamente en una carta que hizo el presidente de la República para España con respecto a que tenían que pedir una disculpa pública hacia los pueblos originarios por toda la serie de atrocidades que cometieron durante la conquista. Y bueno, pues la carta dice una infinidad de cosas, pero digamos, lo central es la disculpa pública que se pide de nuestro país a este otro país, ¿no? Evidentemente no hubo ninguna respuesta, pero sí hubo una respuesta por parte de los intelectuales españoles. Y me llama mucho la atención que intelectuales importantes de España, en pleno siglo XXI, digan que nosotros como mexicanos deberíamos estar agradecidos porque ellos vinieron a civilizarnos. Y esto ya es general, no es solamente con pueblos originarios, sino como mexicanos, que me parece muy fuerte una declaración de esta naturaleza y que además nos ayudaron a salir de la barbarie en el que vivíamos en este continente en el siglo XVI. Y entonces esto es un pensamiento, digamos, general. Yo puedo asegurar que también en el caso mexicano, pues hay mucha gente que no reconoce esta diversidad cultural que hay en el país. Y ejemplo de ello es que en muchas universidades no tenemos un eje, digamos, que hable sobre la interculturalidad. Ni siquiera los planes y programas de estudios. Quizás en los últimos tiempos sí, pero desde 6 años para atrás no se hablaba de la interculturalidad. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hacer para que esto de la interculturalidad pues sea un eje transversal, fundamental para el caso mexicano, donde no se acepta todavía en la sociedad que somos un país diverso, multicultural, efectivamente, y que estamos justamente reconocidos en la Constitución, en el segundo artículo constitucional, y que bueno, en la reciente reforma, inclusive se nos da un mayor reconocimiento, ¿no? Es cuanto. Sí, la mejor prueba de que España no nos civilizó es que seguimos siendo un pueblo bárbaro. Es el mejor ejemplo. Yo le diría a los intelectuales españoles, si nos hubieran civilizado no seríamos el pueblo bárbaro que somos. Entonces no anden diciendo eso. Pero por otro lado, el hecho de que la interculturalidad sea una cuestión legal, que esté en la Constitución,
Es así como todas las demás leyes. O sea, está prohibido robar, perfecto. Está prohibido no aceptar la multiculturalidad, perfecto. Entonces, las constituciones son deseos generales de los grupos de poder. Yo creo que es muy difícil lograr que suceda eso. En el caso de la pirecua hay grabaciones de pirecuas en productoras locales, en la zona donde se habla el idioma, y están entonces haciendo algo en una tradición suya, defendiendo su cultura, pero ni siquiera defendiéndola, viviéndola. Pero yo también he visto, rumbo a Paracho, hay una comunidad a la mitad del camino entre Uruapan y entonces las mujeres traen sus faldas de color tradicional con sus símbolos tradicionales. Los hombres traen su pantalón de mezclilla de tiro bajo con una camiseta, tatuados y con una grabadora en la oreja. Y yo los vi como los hombres que se fueron a Estados Unidos y las mujeres que se quedaron allí ya son dos comunidades distintas en la misma comunidad. ¿Por qué? Porque se va aplanando por necesidades de ingresos o por tradición viajera a Estados Unidos, se va perdiendo lo que era la vida cultural. Lo único que va a rescatar la interculturalidad es que haya muchas culturas. Y para que haya muchas culturas se necesita que haya muchas vivencias en esas culturas. Y ahí es donde yo veo el problema, porque la cultura tiene para ofrecer una pirecua tradicional, mientras que la interculturalidad mundial lo que está diciendo es: deja de hablar en tu idioma, deja de expresar y consume lo que te estoy regalando gratis, cobrándote. Entonces yo no veo una salida más allá de la vivencia propia de las comunidades. Todos los estudios que se hagan de rescate, pues qué bueno, pero no serán más que eso. Rescatar la memoria perdiendo la cultura. No le veo salida. Mi punto de vista es que en la siguiente generación el 60-70% de las culturas diversas en México se habrán perdido. Y soy optimista. Sí. Bueno, primeramente agradecemos esta oportunidad de estar con ustedes y más que una pregunta sería como una reflexión de parte de usted acerca de relacionar lo que es la inteligencia artificial, que también hizo mención el director, acerca de, hablamos del arte como masas, que es algo una imposición, y que esta imposición obviamente viene ya bajo una cultura establecida, que estamos hablando también del lenguaje. La inteligencia artificial es lo de hoy, lo que viene, y estamos hablando que ellos retoman modelos de lenguaje dependiendo del país. Entonces, mi pregunta es, ahora ya se habla de conceptos de ciudadanía digital y de cultura digital. ¿Usted qué opina al respecto sobre esto? Sí. Tengo un librito que se llama Sentidos Digitales, que es justo sobre todo ese. Pero el tema de la inteligencia artificial nos muestra una cosa, que alguien más está diciendo lo que yo quería decir. ¿Sí? O sea, me está quitando la expresión, porque la artificialidad lo que hace es darme el lenguaje, y al crear en su lenguaje lo que yo debo decir, entonces me está quitando mi capacidad de expresión. Mis estudiantes ya no hacen expresión suya, ponen a la máquina a que se exprese, con una perversión que Sabater decía, en Madrid había llegado ya a la máxima expresión, que era dejar al falo eléctrico con la muñeca inflable a que tuvieran sexo mientras él se iba a ver un documental sobre la cría de tortugas en las Islas Molucas o algo, ¿no? Es decir, ya las máquinas se mueven por sí mismas. Soy la contestadora de tal fulano, hablando de la contestadora del otro fulano, y ya las máquinas están interactuando entre sí, negándonos la expresión. Entonces, el primer punto grave es que la gente sustituye su inteligencia por una artificial. Eso ya es grave. Pero luego lo más grave de sustituirlo es que esa sustitución está toda en inglés. El profesor Salvador Salas, de nuestro cuerpo académico, pide, en una investigación que estuvieron haciendo con un estudiante del doctorado, pide a la inteligencia artificial que haga 2 parejas
de gente importante. Y la gente importante que sale en la foto que piden son caucásicos, rubios, es decir, la imagen que habla es la del idioma impuesto. La persona ni siquiera bellas, ricas, no, importantes. Se preguntó por personas importantes. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial no solo es, como dice Chomsky, un conjunto de millones de microplagios, sino que también dice la inteligencia artificial, todo en inglés, porque como decimos, está hecho en una cultura dominadora, está hecha para imponer al mundo el esquema de pensamiento y de lenguaje y de imágenes y de arte y de cultura, de la cultura dominadora dominante. Entonces no, yo no le veo salida a eso. La humanidad perderá la inteligencia natural y ganará la inteligencia artificial, que ya desde antes de que le preguntemos sabe que necesitamos preguntarle. Pregúntenle por ustedes mismos a la inteligencia artificial. Tengan la experiencia. A mí me dijo que nací en León, cuando en realidad nací en Aguascalientes. Dice que mi novela El Pelícano Verde es de una autora de cuentos infantiles de Colombia, cuando en realidad soy yo el autor. Entonces, ¿por qué le he de creer a alguien que me está mintiendo y a veces me está quitando mi posibilidad de expresar? Eso hay que preguntarlo. Pues muchas gracias. Perdón, yo nada más quería rápido comentar, ¿verdad? Bueno, a mí me pareció muy interesante su disertación, ¿no? Aporta muchos elementos para reflexionar. Creo que esto del aplanamiento de las culturas, pues es algo que, pues efectivamente está sucediendo. Sin embargo, yo creo que también existen unas culturas de la resistencia, ¿no? Que han vivido en resistencia desde siempre que ha estado este mundo occidental avasallándonos, ¿no? Entonces, de esas culturas que están en resistencia, que son justamente las culturas indígenas, ¿no? Es de donde se pueden rescatar elementos importantes como lo son, digamos, estas prácticas culturales de solidaridad, de reciprocidad, de cooperación, de tequio, de trueque, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que llevan a un replanteamiento de las relaciones en este sistema de imposición, ¿no? Y que de alguna manera se muestran también como una forma alternativa, ¿no? Para encauzar hacia allá, no solamente, digamos, las formas económicas, sino también estas formas de apropiarnos del conocimiento, las formas epistémicas también de generar, porque no es nada más apropiarnos, sino de generar. Y creo que desde ahí, porque si no estaríamos, me parece en lo personal, estaríamos cayendo en un fatalismo histórico, ¿no? De que ya esta cultura impuesta nos avasalla y ya no nos permite. Creo que entonces, pues ahí tenemos esa capacidad como sujetos sociales, ¿no? De sí, buscar incidir. Ciertamente las estructuras, esta imposición cultural, pues sí nos aplana, pero también tenemos esa capacidad, como usted bien decía, de hacer algo, ¿no? De hacer algo desde la resistencia, yo insisto, ahí es a donde se pueden promover, organizarse, participar, ¿no? Para ir buscando abrir espacios, porque sí creo que ahora con esta cuestión de la inteligencia artificial, que si bien es cierto, tiene sus bondades, pues también es cierto que nos vamos sustituyendo, ¿no? También en automático, como bien lo comentaba. Entonces yo creo que pues esto sí nos lleva a hacer muchas reflexiones, pero yo sí les sigo apostando a la cultura de la resistencia, ¿no? Que es ahí a donde hay ciertas fortalezas que desde luego, como dice Foucault, ahí el poder se tiene que gestar desde abajo y se va gestando desde abajo. Y lo vemos en comunidades como puede ser Xerán, ¿no? Como pueden ser las comunidades indígenas de ahí mismo de Michoacán, que se están levantando como resistencia también a esa cuestión del narcotráfico, que es también otra amenaza mundial, no es local ni nacional, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones son lo que nos queda, apostarle a ello y trabajar por ello. Si bien es cierto que la parte intelectual, académica es muy importante, pero también tiene que ir bajando, ¿no? Bajando e ir recuperando todas estas prácticas también para ir abstrayendo y hacer, digamos, pues, teoría, ¿no? Como bien podría ser para hacer también esto. Pues ahí sería mi reflexión. Muchas gracias, doctor. La resistencia y la revolución son los principales conceptos de Occidente.
es la cultura judeocristiana. La primera resistencia que se consigna en Occidente es la del pueblo judío en Egipto, conservando su idioma, sin casarse con gente que no sea judía, heredando solo entre judíos hasta nuestros días. La resistencia es la que ha creado el control judío sobre la economía. Ahora, cuando la resistencia es una imposición a las comunidades por parte de la academia, pues el mundo es diferente a que si la comunidad necesitara esa resistencia. Lo que nos decías en Colombia de que pues el ejército y la guerrilla están peleando en los caminos, pues te encierras en tu casa y vives tu comunidad, pero no porque digas elegir la resistencia, sino porque aquí estoy resistiendo, porque afuera hay balazos. Entonces sí, creo que la cultura mundial, la cultura de masas, el pensamiento dominante, incluye las formas de la rebelión, las formas propuestas, promocionadas y estudiadas de la rebelión, porque así el control se amplía cada vez más. O sea, hay un grupo en Auroville, en el sur de la India, hecho por discípulos de Aurobindo, que es una comunidad sin gobierno. Ah, caray, bueno. Íbamos a hacer ahí una universidad internacional con un amigo alemán que es de los jefes. Pero ¿cómo de los jefes si no hay autoridad? Entonces se juntan las 4,000 personas para tomar decisiones jurídicas, políticas, económicas. Yo creo que hay quien manda en esas comunidades y quien resiste. Dentro de las mismas comunidades hay poderes que no son poderes de la comunidad, sino poderes sobre la comunidad, dentro de las mismas comunidades. No es que la comunidad necesite una resistencia, sino que dentro de la comunidad, una parte de la comunidad debiera resistir contra quienes tienen el poder en la comunidad, que es el concepto de revolución. Ahora ya la comunidad como un todo, con sus caciques, con sus jefes, pues también puede hacer una resistencia contra otros caciques y otros jefes de otras culturas más dominantes. Entonces sí hay siempre una dificultad de quién inició la resistencia, la comunidad o la cultura externa a la comunidad. Eso siempre es interesante de pensarlo, pero será para otra ocasión. Seguiremos platicando. Pues muchas gracias. Yo sé que hay más preguntas. Están transmitiendo en vivo en TVUG, en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato, en el canal de YouTube. Hay gente conectada, como la maestra Tatiana Bisbal desde Medellín, el doctor Gustavo Orón, entre los que nos han comentado. Y bueno, dejaremos aquí. Dicen que lo que bien empieza, bien termina. Creo que empezar este coloquio con esta conferencia magistral con el doctor Benjamín, bueno, que además hemos trabajado por muchos años, somos del mismo cuerpo académico, y esos temas pues han sido parte, y esos temas, de hecho la mesa que siempre hemos propuesto en esta red pues ha sido patrimonio, tradiciones, arte, estética, y bueno, ahora este libro se va a ver enriquecido. Lo que sigue, aparentemente vamos retrasados entre comillas, pero algunos ponentes por cuestiones personales, por cuestiones institucionales, no pudieron estar. Entonces creo que los tiempos nos van a dar, va a ser fluido, ¿no? Vamos a hacer un receso, los compañeros, de hecho quiero agradecer también desde aquí a los compañeros de la Dirección de Comunicación de Enlace, nos están haciendo el favor de hacer la transmisión. Hoy van a transmitir todo el día. Aparentemente iba a ser solamente la conferencia inaugural y nos dicen que se va a transmitir. Entonces, y mañana van a hacer el registro. Y esos archivos van a ser parte de la red. Entonces, sí quiero agradecer. Y me han pedido un favor, que al terminar, el doctor Benjamín Valdivia tiene un compromiso, pero que si podemos tomar una foto, porque también son para el registro, ¿no?, de los boletines y de la memoria de la propia universidad. Entonces les dije que podemos tomar la foto. tomamos la foto. Podemos tomar la foto como receso. Como recesa. Y vamos a dejar 5 minutos de receso para instarla a la otra mesa, titulada Prácticas de la Interculturalidad en la Educación, que la coordina la maestra Brenda Castañeda y el doctor José Claudio Carrillo, que, bueno, aprovechan de decir que es el secretario de la red y quien, pues, también
Muchas gracias, Claudio. Y bueno, tomamos la foto, 5 minutos de receso, se instala la mesa y continuamos. ¿Les parece? Y bienvenido.